Muy buenas noches, les saluda. Mi nombre es Lilian Corina Hurto Córdoba, soy de la Escuela de Obstetricia. El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas. Esta es la charla número 7 y que lleva por título Factores de riesgo en el embarazo. Vamos a dar inicio y vamos a primeramente ver qué es un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son aquellos que afectan el desarrollo del bebé durante el proceso de gestación. Son capaces de causar defectos en el nacimiento. Factores de riesgo son más frecuentes en el primer trimestre del embarazo. Bueno, con este concepto nosotros sabemos, ¿no?, que son aquellos que afectan, dice, el desarrollo del bebé durante el proceso de gestación, dicho durante su proceso de desarrollo dentro de la madre. Estos vienen a ser afectados por varios tipos de factores, que dentro de ellos tenemos los que más frecuentes, tenemos los factores sociodemográficos, tenemos los antecedentes reproductivos. Los factores sociodemográficos son aquellos que se dan, ¿no?, puede ser la edad. Tenemos también dentro de ellos lo que viene a ser, ¿no?, el incremento de masa corporal. Esos son uno de los factores demográficos. También tenemos los antecedentes reproductivos. En los antecedentes reproductivos son aquellos, ¿no?, que la madre ha presentado antes del embarazo. Esos son los antecedentes reproductivos, los que se presentaron antes del embarazo. Entonces son aquellos, ¿no?, que bien puede ser un aborto recurrente. Dicho aborto recurrente son abortos seguidos. Tenemos antecedentes médicos, ¿no? Dentro de los antecedentes médicos tenemos, ¿no?, los que vienen a ser antecedentes que ya tenga un tipo de enfermedad como una diabetes o presión arterial. Entonces son aquellos que van a afectar su embarazo en algún momento, y los que se dan durante el embarazo actual, los que se presentan en el momento que tú estás gestando. No se olviden que los factores de riesgo mayormente que suelen afectar o causar un defecto en el nacimiento son aquellos que se presentan en el primer trimestre, son aquellos que nos dan a nosotros una preocupación. Si es una anemia, nosotros tenemos que combatir esa anemia durante los 3 primeros meses, porque si nosotros no la combatimos a tiempo, y si es posible tenemos que evitar que se dé una anemia durante los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque evitamos el factor de riesgo de afectar a un bebé, bien nazca prematuro o bien nazca con un bajo peso al nacer, que esos son factores que van a afectar al bebé. Entonces, dentro de los factores sociodemográficos tenemos lo que viene a ser la edad materna. Aquí vamos a hablar, hay dos tipos de edades maternas que son factores de riesgo. Una tenemos la que son menores de 15 años y la otra que son mayores de 35 años. Ambas edades son un factor de riesgo clínicamente. La edad materna, vamos a hablar menor de 15 años. Tiene un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones durante el desarrollo de su gestación, ya que su organismo no está preparado para este proceso. ¿Cómo tenemos entre esas complicaciones que ella va a presentar al tener, ¿no?, un embarazo a la edad menor de 15 años, ya que su organismo no está preparado? La adolescencia todavía es un proceso donde el adolescente, su misma etapa lo dice, ¿no?, adolecer. Es una etapa donde empieza a haber cambios físicos, psicológicos, emocionales. Tiene una serie de cambios que se van a presentar y que van a desarrollar en ella una mujer o un varón joven. Pero aquí, como estamos hablando específicamente de la mujer, entonces va a ser una mujer. Entonces aquí la adolescente va a ir desarrollándose. Pero cuando se presenta un embarazo en esa etapa, ¿qué sucede? Que se obstaculiza el desarrollo, se acelera ese proceso
rápidamente y no vive su etapa. Primeramente ese es su factor de riesgo, porque esa adolescente no termina de desarrollarse y viene desde ahí siendo un factor de riesgo. Y las complicaciones que se presentan en un embarazo, porque una niña menor de 15 años es una adolescencia temprana, es una adolescencia que para nosotros es mayor complicación, porque no está preparado su organismo. Esta es una adolescencia temprana. Al presentarse un embarazo muy conocido, precoz, porque se le conoce así, un embarazo precoz, porque es menor de los 15 años, ese es un embarazo precoz clínicamente, tenemos su complicación que es una placenta previa. Puede presentar una placenta previa. La placenta previa bien puede presentarse una placenta previa total, que es aquella que tapa totalmente el orificio del cuello uterino, se localiza en la parte de aquí. Aquí está el cuello y la placenta se encuentra aquí. Yo no sé si lo pueden visualizar, se encuentra aquí. Una placenta parcial es aquella que no está llegando al cuello, se encuentra un poquito más arribita, pero está entre el cuello y un poquito más arriba su inserción. Una placenta marginal no está en el cuello totalmente, sino se encuentra hacia un costado. Y tenemos una placenta, ¿no?, previa. Una placenta previa, ¿no?, que también no nos da de inserción baja. La placenta previa de inserción baja es aquella, ¿no?, que se encuentra totalmente baja, pero no está llegando tampoco al cuello uterino. Entonces ese tipo de placentas para nosotros en un embarazo adolescente es un factor de riesgo que puede perjudicar durante los 3 primeros meses, que viene a ser durante el primer trimestre de gestación. Dicho, puede afectar, puede ocasionar un aborto espontáneo o puede venirse la placenta. Entonces, perdiendo la placenta, el bebé pierde lo que viene a ser su fuente de oxígeno, porque la placenta es su fuente de oxígeno para el bebé. Entonces ella perdiendo esa placenta, ella pierde inmediatamente su gestación, porque ya no se puede seguir evolucionando. Entonces también tenemos otro factor de riesgo, la preeclampsia. ¿Cómo podemos nosotros decir una gestante tiene preeclampsia? Cuando sus factores basales aumentan en un grado mayor. Si es una paciente que su presión de ella es 90, 60 y ella presenta un nivel superior 3 veces mayor, 30 veces, entonces al presentarse una presión que viene a ser de 140, 120, y es una presión para nosotros, y un bajo, y abajo se presenta entre 90, 80, 70, entonces a nosotros nos está dando un signo de alarma, en la cual nos está diciendo a nosotros hay un factor de riesgo que tenemos que combatir. Por eso cuando la adolescente o toda gestante acude a su control prenatal frecuentemente y adecuadamente como debería de ser, ella va a prevenir esos factores de riesgo. Ella va a prevenir alguna complicación que se pueda presentar durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Porque aunque tú no lo creas, el control prenatal es la base fundamental para nosotros poder pasar por este proceso. Gestación, parto y puerperio. Nos prepara, es un camino que a nosotros nos prepara para poder salir en forma saludable, tanto tú como gestante y tanto tu bebé. Tenemos un parto prematuro. Un parto prematuro es aquel que se da antes, ¿no?, de la fecha. Antes de las 37 semanas ya se considera un parto prematuro. Antes de las 37 semanas ya es un parto prematuro. Y hay prematuros mucho más tiernitos, los cuales afectan al bebé.
afecta al bebé y realmente es un riesgo, porque también estamos viendo si ese bebé nació dentro de las 37 semanas o nació menor de las 37 semanas. Hay un factor que a nosotros no nos da una probabilidad de que ellos puedan, ¿no?, sus pulmones madurarse rápidamente. Es un proceso que ellos van a pasar en incubadora y que se tiene que ir preparando a la mamá hacia sus cuidados, porque ese niño saliendo de incubadora requiere de cuidados. Por eso, para evitar esos factores de riesgo, se recomienda llevar un control prenatal en forma adecuada. Infecciones urinarias, ¿no? Se van a presentar, en todo embarazo se va a dar las infecciones urinarias, pero ¿qué sucede en un embarazo en adolescente? Como su cuerpo está dentro de un desarrollo y ese desarrollo ha habido un aceleramiento, porque de adolescente pasó a dar el gran paso a ser mamá, entonces es un desarrollo realmente que ha sido muy acelerado. Entonces ahí también se ocasionan lo que vienen a ser las infecciones urinarias, ya que su organismo inmediatamente en ese aceleramiento pasó, ¿no?, de ser niña a ser madre, porque ellas, aunque no lo creas, todavía son niñas. Entonces, al llevar ella una vida, porque de repente, como es adolescente, no es responsable ante su cuidado de su vida sexual, es ahí donde va a desarrollar lo que vienen a ser las infecciones urinarias. Y si no fueron controladas antes del embarazo, durante el embarazo van a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque puede ocasionar lo que viene a ser un aborto, o va a tener infecciones durante todo el proceso de su gestación, que nosotros tenemos que profesionalmente trabajarlas para evitar ocasionar algún aborto espontáneo o tener que producir alguna hemorragia o alguna complicación que se pueda dar durante el embarazo. También tenemos malnutrición materna. La malnutrición materna, ¿no?, bien puede ser la desnutrición o bien puede ser la obesidad. Dicho, la mamá come excesivamente que no mide. Dice, no, es que tengo un bebé y tengo que comer por dos. No, ese es el concepto. Está bien, tienes un bebé, pero hay unas porciones adecuadas que se trabajan también dentro del control prenatal, donde se explica a la madre cómo comer adecuadamente y saludablemente sin afectar su salud de ella y sin afectar la salud de su bebé. Y también tenemos la anemia. Es otro factor que realmente no influye, porque a veces cuando son adolescentes las náuseas son demasiado recurrentes y a veces no tienen esa apetencia ahí todo el tiempo, vomitan y vomitan y vomitan. Entonces hay un cambio que va a afectar, y no solo a la madre, sino también al bebé, porque si no controlamos esa anemia, no la combatimos a tiempo, una de dos: en el parto perdemos a la mamá, o nacido el bebé tenemos complicaciones con él. Por eso nosotros tenemos que prevenir esos factores de riesgos. Ausencia del control prenatal, a veces porque son adolescentes, no miden realmente su madurez y lo llevan como un juego, porque todavía están en una etapa de desarrollo. Tú no le puedes decir a un adolescente de la noche a la mañana que cambie, porque es parte de su etapa, de su proceso, pero ella lo aceleró, sí. Entonces también tenemos un parto por cesárea. El parto por cesárea, no, es porque a veces bien presentó una placenta previa, o bien tuvo una preeclampsia, o bien estamos trabajando, ¿no?, con ella lo que viene a ser también, ¿no?, que de repente nunca llevó un control y llegó nomás al momento de dar a luz, pero como no tuvo una nutrición adecuada, de repente presenta un niño que no tiene compatibilidad pélvica. ¿Qué significa un niño macrosómico? Es un niño grande para poder salir por el canal vaginal, entonces puede provocar en ella un desgarro y una hemorragia y podemos perder a la mamá. Por eso también se da un parto por cesárea, a veces cuando son adolescentes, porque el bebé no tiene la compatibilidad con la pelvis de la madre.
Tenemos lo que le dije, ¿no? También la edad mayor de 35 años. Automáticamente se considera en edad materna avanzada. Esto no significa que no puedas tener un embarazo perfectamente normal, pero debes saber que hay riesgos adicionales asociados a tener un bebé después de los 35 años. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en un embarazo en una mujer mayor de 35 años? No se puede decir, no, sabes, tienes 35 años y ya no puedes salir embarazada. No, claro, hay un proceso. Si la mamá va y busca desde antes de salir embarazada a una ayuda profesional, ella disminuye esos factores de riesgos para poder traer un niño saludable y ella tener un parto saludable y un puerperio saludable. Tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional bien puede ser que la madre tenía diabetes antes de salir embarazada. De hecho, estamos hablando de una mujer con diabetes, o bien puede ser la diabetes que se desarrolló en el proceso de la gestación. Entonces, al darse la diabetes gestacional, también es un factor de riesgo porque nos está indicando que vamos a tener un bebé macrosómico. ¿Qué es un bebé macrosómico? Es un bebé grande, demasiado grande, que puede pesar entre 5 o 6 kilos. Es un niño inmensamente grande. Entonces, para nosotros es un gran factor de riesgo. También tenemos la preeclampsia. ¿Por qué? Porque en esa edad está casi a un paso a la menopausia. Hay ciertos cambios hormonales los cuales puede provocar una hipertensión arterial, y si no se controla a tiempo puede desencadenar una preeclampsia. Y si no se controla la preeclampsia en una forma responsable, la gestante no pone de su parte tanto en su alimentación y en sus control y en sus análisis de proteinuria, entonces esto puede ocasionar una eclampsia. Una eclampsia ya es una complicación más fuerte, donde la madre tanto tiene su presión arterial, hay ya un sufrimiento fetal, y la madre realmente a veces llega hasta perder el conocimiento. También tenemos embarazos múltiples. Esos factores el embarazo múltiple nosotros no lo vamos a prevenir porque se va a dar de repente en algún momento. Bien puede ser por antecedente familiar, o bien puede darse porque la madre no, de repente la madre no se ha hecho un tipo de inseminación y fueron 2 espermatozoides que cogieron quizás el mismo óvulo, que se da ahí el embarazo gemelar, o bien cogieron 2 óvulos que se da el embarazo que ya viene a ser no, que vienen a ser mellizos, ¿no? Que ya son prácticamente que se han dado cada uno en su bolsita. También tenemos el riesgo de malformaciones congénitas. Claro, como les dije, no, si se lleva un control adecuado antes del embarazo, se puede prevenir este riesgo. Y también, ¿no? Si está llega a su control prenatal dentro de su primer trimestre, también prevenimos este factor de riesgo que viene a ser malformación, suplementándole, ¿no? Trabajando la suplementación de antivitamínicos, y entre ellos tenemos el sulfato ferroso y el ácido fólico. Si la mujer toma el ácido fólico antes de su embarazo, está previniendo en mayor cantidad lo que viene a ser las malformaciones congénitas. Los abortos espontáneos, quizás no, por su edad avanzada, la mujer también, no, su cuello, su útero no está todavía preparado, tiene un proceso de adaptación, nunca ha tenido una gestación y a veces está muy débil. Por eso luego, si se da ese control antes del embarazo, se previene lo que viene a ser también un aborto espontáneo. Tenemos el índice de masa corporal. Durante el embarazo se producen múltiples cambios en el cuerpo de las mujeres. Entre todos estos cambios destaca el aumento de peso provocado por múltiples factores. Entre ellos tenemos como la presencia del feto en crecimiento. Conforme el bebé va creciendo, la mamá va aumentando su pancita. Entonces eso va a haber un incremento en el peso de la madre. Tenemos la retención de líquido. La retención de líquido es aquello que se da
¿no? Donde la madre empieza, no sé si ustedes en algún momento se han dado cuenta, las que han sido mamá y han tenido su embarazo han presentado una pequeña hinchazón en los pies, en los tobillos. Hasta ahí la hinchazón es normal, pero cuando la hinchazón ya sube a las rodillas, a las palmas de las manos, totalmente nuestras manos y hasta la cara, ya es un edema de riesgo. Para nosotros es un edema de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la madre está reteniendo demasiado líquido, lo cual va a ocasionar una preeclampsia. Aumento de grasa corporal. El aumento de grasa corporal es aquel, ¿no?, donde la mamá va a ir produciendo almacenamiento para poder dar a su bebé, para poder dar también, porque ese aumento de grasa no solo lo presenta la madre, sino también el desarrollo de su bebé le va a ayudar a ella. También tenemos el aumento de masa uterina. Nuestro endometrio va a ir engrosando, lo cual a nosotros nos va a permitir, ¿no?, que nuestro bebé se albergue y se nutra sanamente, y la placenta puede insertarse, ¿no?, hacer su inserción en una forma adecuada y no presentando problemas ni complicaciones. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que las mujeres sanas, bien alimentadas, ganen entre 10 y 14 kilos durante el embarazo para reducir el riesgo de complicación. Dicho, la mujer tiene un parámetro a poder aumentar su peso y ese parámetro es de 10 y 14 kilogramos. Ese parámetro es un parámetro normal que la gestante debe presentar durante todo su embarazo. Ella tiene que subir de su peso corporal, ella sube 10 a 14 kilogramos más. Si ella pesó 60 kilos, entonces ella tiene que subir hasta 74 kilos, no más. Ella aumenta más de ese límite, es un factor de riesgo, porque nos está diciendo que hay un sobrepeso. Y si ella disminuye su peso de los 70 kilos, nos está diciendo que ella está entrando a un proceso de bajo peso, deficiencia de peso, lo cual a nosotros nos puede decir que puede estar presentándose una anemia, puede estar presentándose un niño con complicaciones que no está desarrollando en una forma adecuada. Entonces, para eso nosotros también evaluamos el peso corporal de la madre. Aquí tenemos un pequeño cuadro hacia mi mano derecha, en el cual nos dice la placenta 700 gramos. ¿Qué nos quiere decir eso? Todo este cuadrito nos representa el peso que la mamá tiene que ganar. Aquí tenemos un aproximado de 13 kilos 800 que la mamá tiene que ganar. Casi 14 kilos nos representa este pequeño cuadro. Líquido amniótico 900 gramos. No llega ni a 13 kilos, 13 kilogramos. Llega menos, está en medio de los 10 y 14 kilogramos. Está en medio de ese parámetro que nos permite a nosotros decir que es una gestante normal. Entonces tiene una placenta de 700 gramos, un líquido amniótico de 900 gramos, sus mamas, dicho su desarrollo mamario, porque toda gestante tiene un aumento de volumen en las mamas. Entonces ese proceso es de 500 gramos que ella va a aumentar. Su útero aumenta 900 gramos más en su grosor de sus paredes y todo ello, que nos permite a poder albergar al bebé, la placenta y la bolsa amniótica donde se encuentra el bebé. Tenemos la grasa, que es de 2000 gramos, tenemos el volumen sanguíneo de 1500 gramos y la retención de líquidos, como le dije, ¿no?, que se va a dar en el proceso de gestación. Lo vamos a tener, esa retención de líquidos. ¿Por qué se da esa retención de líquidos? Porque el fluido sanguíneo disminuye. ¿Y por qué disminuye? Nuestros miembros inferiores tienen dos venitas que pasan al nivel de nuestra ingle. Esas venitas son presionados por el crecimiento del útero. Entonces esto hace que la circulación sea menor. Y al ver una circulación menor, esto hace que vayamos reteniendo líquidos.
Lo normal es que si la mamá va adecuadamente su proceso, normal ella puede terminar sus 40 semanas, algunas 39 semanas, otras 38 semanas, las puede presentar de su embarazo, pero solo llega su hinchazón hasta los tobillos, no sube más allá. Esa es una retención de líquidos normales, que es de 1800 gramos. Y un bebé de 3500 gramos, dicho de 3 kilos y medio. Eso nos quiere dar un aproximado cerca de 12 kilos que la mamá ha aumentado. Eso nos quiere decir que está dentro del parámetro de 10 y 14 kilogramos que la Organización Mundial nos ha establecido que es normal. Que la gestante esté dentro de esos parámetros está normal. Va a evitar complicaciones, factores de riesgos que puedan afectar tanto a ella y tanto al bebé. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan, ¿no?, en el índice de masa corporal? Como les dije, si es menor de 11,500 kilogramos, ¿qué significa? Que cuando es menor de 11,500 kilogramos, puede estar expuesta a un riesgo mayor de sufrir un parto prematuro. Es el primer factor que se da. Un parto prematuro cuando tiene una deficiencia de peso. Cuando su peso es bajo de los 11 kilos o de los 10 kilos. Cuando es menor de ese parámetro, es un factor de riesgo que ella presente un parto prematuro o tener un niño con bajo peso al nacer. ¿Cuál es un niño con bajo peso al nacer? Lo recomendable es que un niño menor, que está dicho de su peso mínimo, es de 2500. Menor de 2500 es un factor de riesgo, tanto para el bebé y para su desarrollo. Hay estudios que los asocian a mayor probabilidad de aborto. Claro, cuando se presenta una deficiencia de peso, a veces es porque el bebé también tiene una complicación en su desarrollo. Puede ser una malformación. Entonces eso nos quiere decir que el embarazo no puede continuar. Y entonces hay probabilidades de un aborto. Bien puede ser espontáneo, hecho que se presentó solo, o bien se da porque de repente el bebé, su malformación que presenta no va a permitir que él tenga un ciclo de vida. El ciclo de vida no significa que yo, porque ese niño es Down, yo le voy a hacerle un aborto. No. Sino que significa que si ese bebé, dicho, no pasó de su proceso, el desarrollo del embrión es que empieza poco a poco formándose y se causa, es un proceso embrionario. El proceso embrionario, dicho, el bebé va desarrollándose, llega a formarse hasta como un racimo de uvas. Si el bebé presenta ese racimo de uvas, entonces nos va a decir a nosotros realmente no, que tiene una complicación, que ya no va, ese embarazo ya no puede evolucionar. ¿Por qué? Porque está exponiéndose a que pueda causar una hemorragia en la mamá y podamos perder a la mamá. O cuando es un niño realmente que se murió dentro de la madre y ya nosotros de repente no se presenta hasta ahorita un desarrollo, una molestia, pero ese bebé está muerto dentro de la madre. También es una complicación y nosotros tenemos que realizar lo que viene a ser un degrado. Entonces es ahí donde se va a presentar esos factores. Y eso se da cuando hay un bajo peso al nacer, cuando el bebé viene con ciertas complicaciones o no, su desarrollo no es un proceso adecuado. Quizás le falta un bracito, le falta parte de su médula, de su cuerpo, de sus partes de su cuerpito que no han desarrollado o que quedó solo como una masita. Entonces eso a nosotros nos está diciendo que hay un factor de riesgo en su peso. Cuando la mamá no aumenta el peso es porque hay una probabilidad, como les dije, de una malformación.
Entonces esto a nosotros nos implica no a tener un control adecuado con la mamá. Por eso le digo que ese proceso se tiene que prevenir, esos factores durante los primeros meses. ¿Por qué? Porque ahí disminuimos las tasas en lo que vienen a ser malformaciones congénitas, partos prematuros o bebés realmente con bajo peso al nacer. Sobrepeso es aquello que es mayor a los 13 kilos 500. Dicho, es un niño que ya cuando presenta cerca de 14 kilos puede estar expuesta a la hipertensión arterial, apnea del sueño y diabetes. Entonces esto puede estar expuesta a la hipertensión arterial. Dicho, la mamá presenta un peso muy superior a lo normal, en lo cual nos dice a nosotros que hay un exceso en lo que viene a ser, ¿no?, el desarrollo de la presión. Empieza a haber un aumento. ¿Por qué? Porque al ver un sobrepeso hay una deficiencia en la circulación sanguínea, lo cual ocasiona una variación en los factores de la presión arterial de la madre. La obesidad ya es mucho más allá, ya pasa de los parámetros y es mayor de 15 kilogramos. Cuando la gestante presenta ello, puede estar expuesta a muertes fetales. Claro, como les dije, no se puede, el bebé se le conoce como un óbito fetal. El bebé, dicho, pudo desarrollarse muy bien, pero de un momento a otro, ¡pum!, ese bebé ya no tuvo respiración, ya no tuvo movimientos. ¿Por qué? Porque la placenta de repente ya no tiene la circulación adecuada y hay lo que viene a ser un exceso de grasa, y lo cual está obstruyendo la circulación. De ahí tenemos los consumos de sustancias tóxicas. Cuando nosotros tenemos una madre que consume o tiene un hábito hacia las drogas, dicho, y tiene un vicio, se puede decir, hacia las drogas o hacia el alcohol, esto va a ocasionar un problema hacia la mamá. ¿Y cuál es? Tenemos en primer lugar, ¿no?, la cafeína. La cafeína, ¿dónde la encontramos? La encontramos, es una sustancia que se metaboliza lentamente en la mujer embarazada, recuerden. Es muy distinto cuando una mujer normal toma su café. En un proceso de gestación, su absorción es muy lenta. Entonces esto va a ocasionar ciertas alteraciones, y dice que además atraviesa la barrera placentaria, siendo un causante de abortos. A veces cuando tú consumes el café durante los primeros trimestres, tú puedes ocasionar en tu bebé una malformación o un aborto espontáneo. Interviene durante el primer trimestre, dice, ya ves, la cafeína, si tú la tomas en el primer trimestre, tú vas a afectar a tu bebé. Por eso se recomienda su dieta saludable. Interviene durante el primer trimestre. Se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneos, defectos con cariotipos tanto normales como anormales. Durante el segundo trimestre de gestación, dicho, ya durante el segundo trimestre ya afecta en lo que viene a ser el desarrollo del bebé. Puede causar algún tipo de malformación o deficiencia en algún proceso en lo que viene a ser el retardo, ¿no?, cerebral. ¿Por qué? Porque también influye, porque este atraviesa, dice, la barrera placentaria, este pasa por la placenta hacia el bebé, entonces tú no lo puedes detener. También tenemos la nicotina. La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado en las plantas de tabaco con alta concentración en sus hojas. Constituye cerca de un 5% del peso de la planta. Entonces eso nos quiere decir, ¿no?, que la nicotina la encontramos en los cigarros. Entonces cuando una mamá fuma, eso va a afectar a su bebé. Y ¿cómo interviene? Es un estimulante que afecta a la gestante en el sistema nervioso. Esto va a afectar en el desarrollo del sistema nervioso de tu bebé. La nicotina va a afectar en el desarrollo de tu bebé. Y los recién nacidos, su desarrollo de su formación cerebral, ¿no?
va a haber un retardo en el desarrollo del sistema nervioso de tu bebé, lo cual va a ocasionar un retardo. De ahí tenemos el alcohol. Es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Además de tener efectos sobre el cerebro y variar alguna de sus funciones, coordinación, atención, memoria, dicho, va a afectar en tu bebé. Si tu bebé tiene deficiencia para caminar, si tu bebé no es una persona que realmente no te presta atención adecuadamente, sino es como un niño que todo el tiempo lo ves jugando y no hay un desarrollo intelectual en él. Esto se da también, por el alcohol, porque este afecta el sistema nervioso central, el cual nos permite a nosotros como personas desarrollarnos, nos permite un movimiento, nos permite a nosotros tener esa coordinación. De ahí tenemos la memoria, El niño tiene déficits para retener ciertas cosas que el papá o la mamá le dice conforme después que nace. Y a veces decimos, sí, eres un bruto. No, es porque tú no tuviste el cuidado desde tu embarazo, tú no te cuidaste adecuadamente. Dijiste, no, si mi hijo me nació sano, yo consumí el alcohol y todo, y mi niño nació sano. No, pero tú más tarde, después tienes ciertas deficiencias y empiezas tú más bien a criticar a tu niño cuando tú debiste desde tu proceso de gestación tener el cuidado y la responsabilidad adecuada. Su uso continuo también afecta a órganos como el riñón, el hígado o el sistema nervioso. Así que si la mamá tiene ese vicio, ese hábito de consumir en gran cantidad excesivamente el alcohol, va a afectar a su bebé. Y no solo a ella, sino también a él. Y esas secuelas que ella va a dejar van a ser de por vida. ¿Cómo interviene? Intervienen como una sustancia que puede causar al feto diferentes defectos o malformaciones durante el periodo de gestación. También ocurre el riesgo de abortar. Claro, si la mamá tiene durante el primer trimestre consume excesivamente alcohol, va a provocar un aborto. De ahí tenemos la marihuana. Es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos como planta de cannabis sativa, de la planta cannabis sativa. Los usuarios también mezclan la marihuana con alimentos o usan para hacer té. Muy bien, hay en ciertos lugares que la marihuana es utilizada como parte de una infusión y todo ello. Pero si tú lo tomas en tu proceso de gestación o lo consumes, estás afectando a tu bebé. ¿Cómo interviene esta sustancia? Esta sustancia puede retrasar el crecimiento del feto y reducir ligeramente la duración del embarazo. La marihuana inmediatamente te va a ocasionar lo que viene a ser un aborto o un parto prematuro. Si tú tienes ciertas nociones o ciertos hábitos a consumir cualquiera de ellos van a afectar en tu bebé. Como tenemos, el alcohol, la cafeína, la nicotina y la marihuana van a causar efectos colaterales en tu bebé. De ahí tenemos los antecedentes reproductivos. Son aquellos que se dan en la mujer antes de concebir o de gestar, antes de presentar su gestación. ¿Y cuáles son esos antecedentes reproductivos? Entre ellos tenemos los abortos repetitivos. Son aquellos que ha presentado la gestante antes de salir embarazada. Estos abortos repetitivos son aquellos que se han presentado antes de las 20 semanas y han presentado la pérdida de un feto menor de 500 gramos. Dicho, ellas han perdido a un bebé. Dicho, si ellas han tenido esos abortos repetitivos, dicho, han venido durante años y siempre han perdido y en algún momento ellas llegan a tener su proceso de gestación, eso nos está diciendo a nosotros clínicamente, es una alarma. Tú tienes que cuidar esa gestación, tienes que administrar progesterona para poder nosotros permitir que ese bebé
llegue a su maduración y la mamá tiene que guardar un absoluto reposo. ¿Para qué? Para que nos permita a nosotros poder desarrollar a ese bebé, y ese cuidado lo va a tener durante el primer trimestre. Tenemos la esterilidad en tratamiento al menos 2 años. Dicho que si la mamá viene 2 años queriendo tener a su bebé, ha venido con un tratamiento consecutivo y no se daba, y en algún momento se dio ese proceso, entonces aquí ese tratamiento de esterilidad, ¿no? Que bien puede ser por inseminación artificial, que es aquel proceso por el cual se introduce el semen en forma artificial al aparato reproductor de la madre, ¿no? Hacia útero. Transferencia intratubárica de gametos, ¿no? Se hace una transferencia y se coloca ambos gametos bien, de repente ya están fecundados y se coloca para hacer la implantación. Entonces nosotros, esto también nos quiere decir que es un factor de riesgo, que nosotros vamos a tener que tener un cuidado único en esa gestación. Una, porque es un bebé deseado. Una madre que ha presentado antecedentes reproductivos, eso nos quiere decir a nosotros que esa mamá anhela tener un niño. Y nosotros tenemos que ayudarla a ella a cumplir ese sueño. Porque ella viene repetitivamente tratando de querer tener un bebé. Entonces es ahí un cuidado único. Administración de suplementos, administración de vitamínicos, administración de hormona, para evitar que ese bebé se pierda. Y un cuidado y un descanso para la madre. Un reposo absoluto. Nacimientos de pretérmino. De hecho, si la mamá tiene un antecedente de niños que nacieron prematuros, también es un factor de riesgo. Tenemos que controlar cada qué tiempo nosotros vamos a saber si la mamá presentó un niño de 36 semanas o 37 semanas de gestación, tuvo su proceso de parto. Entonces nosotros sabemos que ese bebé ya tenemos que prepararnos para tener una incubadora a la mano para prevenir las muertes neonatales. Nacimiento con defectos congénitos. Entonces, si la mamá tiene problemas con niños que tienen retardo, ¿no? En lo que viene a ser su deficiencia no razonable. Tenemos malformaciones en labio leporino o paladar hendido, o algún tipo de niño no que nació como síndrome de Down. Esos pequeños nacimientos congénitos, defectos congénitos, entonces a nosotros también nos está dando un signo de alarma a prevenirlos durante su desarrollo de su embarazo. Antecedentes de cirugía uterina, poner que la mamá le hayan extirpado hace poco tiempo un mioma. Ella puede que el año pasado le han sacado el mioma y no han pasado el tiempo adecuado para que haya un proceso de cicatrización. Entonces para nosotros es un factor de riesgo que sabemos que vamos a tener que tener sumo cuidado en ese embarazo y evitar que la mamá aumente a un peso excesivo para evitar una ruptura uterina. Y malformación uterina es aquella que de repente la mujer ha presentado, ¿no? Quizás no tiene un útero adecuado o no se presentó, tiene una trompa que está totalmente desnivelada y no permite un conducto que tenga el conducto no que va directamente hacia el útero, ¿no? Sino está totalmente divariado. Entonces sí se puede dar una gestación, como les dije, a través de un tratamiento de esterilidad, ¿no? Se da a través de ese tratamiento donde la mamá puede llegar a cumplir su sueño de ser madre. Pero sabemos que ese embarazo vamos a tener, como les dije desde un inicio, un sumo cuidado. ¿Por qué? Porque es un niño deseado, es un niño que la mamá lo quiere y desea tener la dicha de ser madre como toda mujer en algún momento. Los antecedentes médicos. En los antecedentes médicos tenemos la hipertensión arterial. Es aquellos que la mamá padece. Es un antecedente que la mamá presenta ya y realmente no antes de su gestación.
ya tiene problemas de hipertensión arterial. Este es el aumento de presión arterial de forma crónica. De hecho, ya la mamá ya está constante a un tratamiento. Es una enfermedad que no da síntomas, dura mucho tiempo y si no se trata puede desencadenar complicaciones severas, como un infarto de miocardio, una hemorragia o una trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente. Claro, si tú controlas tu hipertensión arterial, llevas tu control muy bien. Si tú lo llevas adecuadamente, vas a evitar esos factores de riesgo. Pero cuando tú tienes una gestación, también tenemos que tener un cuidado con la medicina que se administra. ¿Por qué? Porque también afecta al bebé. Entonces nosotros tenemos que ir controlándolo en una forma adecuada y la suplementación quizás variándola en un modo de que no afecte al bebé. Factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial: el consumo de alimentos que contienen demasiada sal y grasas. Eso nos da a desencadenar una hipertensión arterial. Cantidad insuficiente de frutas y hortalizas. De hecho, si eres una persona que solo consume comida chatarra o consume dulces y no consume frutas, verduras, está en un factor de riesgo a poder desencadenar una hipertensión arterial mañana o más tarde. Lo va a desencadenar en algún momento porque nuestro organismo no está recibiendo la alimentación que requiere. La falta de ejercicios físicos. El consumo abusivo de alcohol. Si eres una persona que tiene un consumo excesivo de alcohol, vas a tener un antecedente de hipertensión arterial y vas a presentar esa enfermedad. Mal manejo del estrés. Es una persona que no sabe controlarse. Es una persona que realmente no sabe medir y controlar su estrés. Entonces eso también va a afectar su aumento de presión arterial. Tabaquismo. No es una persona que consume, que tiene ciertos consumos a ciertas sustancias nocivas. Entonces también va a afectar. Factores hereditarios, ¿no? También los factores hereditarios que se hereda. De hecho, si mi mamá es hipertensa, mi abuelito es hipertenso, mi tatarabuelito fue hipertenso, así va de cadena en cadena. Entonces, dicho, ya es un antecedente familiar. Signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas para saber cuando una persona tiene hipertensión arterial? Nerviosismo, sudoración, dificultad para dormir. Es una persona que no concilia el sueño fácilmente. Enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, sangrado nasal. Cuando presentas un sangrado nasal, mareos y zumbido de oídos. Sientes como que tuvieran mosquitos y la otra es ver chispitas, ¿no? Ver chispitas. Entonces eso también es un factor que a nosotros, un signo que a nosotros nos está diciendo tu presión está en aumento. Las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones cuando no se controla una hipertensión arterial? Tenemos aneurismas, enfermedades renales crónicas, cambios congénitos, lesiones en el ojo, ataques al corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades arterial periféricas, accidentes cerebrovascular, ¿no? Son complicaciones que se van a dar si no tenemos un cuidado con nuestra hipertensión arterial. También tenemos otro antecedente médico, las que son enfermedades cardíacas. Aquí nosotros podemos ver un corazón en la parte de arriba normal, vena cava superior, aorta, arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y ventrículo derecho. Este es un corazón normal. Pero ¿qué sucede cuando hay una cardiopatía congénita? Tenemos muy bien todas las partes del corazón igual, pero ¿qué sucede aquí? Que si tú miras en la parte de abajo, tenemos una estenosis pulmonar, dicho, un engrosamiento del músculo
un engrosamiento del músculo, el cual se le conoce como una estenosis pulmonar, que se da a nivel de donde está la arteria pulmonar. Tenemos un defecto septal ventricular, es donde no se ha desarrollado el músculo que nos permite separar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Entonces eso significa que va a presentar una mezcla de sangre, lo cual va a afectar a la persona. Y ahí tenemos una hipertrofia ventricular derecha, hecho que hay un aumento del gruesor de la parte ventricular del corazón. En el área ventricular derecha hay un aumento excesivo, lo cual también hace que la circulación de sangre sea menor. Entonces tenemos una cardiopatía congénita. Bien puede ser por una estenosis pulmonar, por un defecto septal ventricular o por una hipertrofia ventricular derecha, que viene a ser un aumento en el gruesor del ventrículo derecho, del músculo del ventrículo derecho. Un defecto septal es cuando no se ha desarrollado el músculo entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y una estenosis pulmonar, como les dije anteriormente, es cuando hay un engrosamiento del músculo a nivel de la aorta pulmonar. Ese aumento también afecta a la persona. Y esas enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardíacas, es un factor muy grande de riesgo para nosotros, para una gestante. Si esa gestante presenta ese antecedente médico, nosotros tenemos que llevar su proceso de gestación con un sumo cuidado y un descanso absoluto, y si es posible, en algunas veces hasta un internamiento para poder desarrollar y llegar a un parto saludable. Insuficiencia crónica renal. Es la presencia persistente durante al menos 3 meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón. Aquí nosotros tenemos un riñón normal y al costado tenemos un riñón ya que tiene insuficiencia crónica, insuficiencia renal crónica, lo cual nos quiere decir, ¿no?, que este ya tiene pequeños quistes, está totalmente hipotrófico, dicho, se encuentra pequeñito, disminuido su tamaño de lo normal. Entonces aquí ya hay un riñón afectado. Se manifiesta por indicadores de lesiones renales. ¿Cómo se manifiesta? También por un estudio de laboratorio en sangre u orina. Ahí nos está dando a conocer que hay un problema. Por estos análisis nosotros de laboratorio vamos a ir viendo si presenta un problema de insuficiencia renal. En el estudiante, en el estudio de imágenes, ¿no?, a través de ecografías, resonancias magnéticas o en una biopsia. En una biopsia ya es cuando vamos a analizar si hay algún tipo de tumor y qué tipo de tumor es el que está afectando al riñón. También ocasión. Y una TFG menor de 60 mililitros por minuto. Entonces, en una persona que mide, que mide 1,73 m. Entonces es aquí, una persona que presenta su TFG totalmente baja. Entonces, para nosotros es un factor de riesgo. Tenemos urénico. Es el conjunto de síntomas y signos que ocurre en etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica, que viene a ser inferior de 10 a 15 mililitros por minuto de la TFG. Entonces refleja una difusión generalizada de todos los órganos y sistemas secundarios de la urinaria. Esto de verdad nos va a nosotros a mostrar, esos estudios a nosotros nos muestra cuál es el problema que se está presentando a nivel de riñón, y los cuales nos va a permitir a nosotros acudir hacia imágenes, si es un tumor, una biopsia, los análisis de laboratorio que también nos van a arrojar ciertos
valores alterados, entonces ahí a nosotros nos está dando un signo de alarma. Si es una persona que presenta insuficiencia renal crónica, de llevar un embarazo en ella, claro que se va a poder llevar, pero con un sumo cuidado. Ya, aquí tenemos disminución progresiva de la TFG. Cuando hay una disminución progresiva de la TFG, de esta hormona, a nosotros nos da la pérdida irreversible de nefronas. ¿Cuáles son las nefronas? Son aquellas que permiten filtrar todo lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo, filtrar la orina y botar lo malo y absorberlo bueno para nuestro organismo. Entonces, cuando se malogra esa nefrona, ya no hay ese proceso de filtración en la sangre. Entonces, eso a nosotros nos complica y nos causa un problema irreversible, ya a depender de una diálisis o una hemodiálisis. Entonces, al tener ello, entonces nos permite a nosotros ya ser dependientes a una máquina o algún catéter colocado para poder realizar el proceso que nuestro organismo ya no lo está realizando en forma normal. De ahí también otro factor médico tenemos la epilepsia. La epilepsia, cuando una persona es epiléptica, nosotros tenemos que también tener un sumo cuidado con su proceso de gestación. ¿Por qué? Porque esa persona puede en algún momento convulsionar, puede ser en la calle. Entonces esto va a conllevar a que ella se caiga y pueda llegar a tener un golpe o a la caída, ocasionar que se desencadene un parto pretérmino, un parto prematuro o un aborto. Entonces también se tiene que tener un sumo cuidado con la persona que es epiléptica, tener su tratamiento adecuado para evitar ese factor de riesgo y esa complicación que nos pueda afectar a la madre o al bebé. De ahí tenemos las enfermedades psiquiátricas. En las enfermedades psiquiátricas, cuando hay una persona que tiene problemas, también es un factor de riesgo grandísimo. ¿Por qué? Porque esa persona no está consciente de la responsabilidad que va a asumir. Y para nosotros es un factor de riesgo cuando hay una gestación en ellas. ¿Por qué? Una, porque tú no puedes tratar adecuadamente con ella, hablar así como una persona normal, sino vas a tener que tratar guiada por un familiar. Y hay que ver cómo la gestante también desarrolla su proceso de gestación. Por eso también es un factor de riesgo cuando hay enfermedades psiquiátricas. De ahí tenemos una diabetes mellitus. La diabetes mellitus es, el cuerpo humano precisa de los alimentos que permite el crecimiento y funcionamiento de diversos órganos del cuerpo. Nosotros tenemos que alimentarnos, pero en forma saludable. La insulina dice que es una hormona necesaria para contribuir la glucosa y otros alimentos en energía. Muy bien. Nos dice aquí que nosotros aquí es la insulina. La insulina, ¿quién la produce? Nuestro páncreas. Cuando hay un problema en el proceso de la creación de la insulina, se desata lo que viene a ser la diabetes mellitus. Esa nos hace que se aumente. Cuando no hay un proceso de insulina, no nos permite a nosotros convertir la glucosa y otros alimentos en energía, Entonces no se absorbe, no permite que la glucosa disminuya en nuestro cuerpo en una forma moderada, sino que llega a haber un aumento excesivo. Entonces esto también nos ocasiona la famosísima diabetes mellitus. Se aumentan los niveles de glucosa en sangre, se aumentan los niveles de azúcar en sangre, comúnmente dicho, de azúcar en sangre, debido a una ausencia de insulina. No hay insulina, el páncreas no produce insulina. Entonces al ver ello se produce la diabetes.
o el fracaso para responder a los efectos de la insulina. De hecho, hay una resistencia. Hay otros que tienen una diabetes no porque no producen, sino que producen, pero hay una resistencia en su organismo hacia la insulina. De hecho, no deja que la insulina haga su proceso normal, sino que ataca más bien y hace que ella más bien se limite a hacer su función dentro de nuestro organismo. La insuficiencia de insulina se traduce en altas concentraciones de glucosa que se acumulan en sangre y derraman en la orina, provocando una secreción urinaria obligada de glucosa. Dicho, esto nos quiere decir que la orina va a ser en forma dulce. Y esto nos está dando un signo de alarma. Cuando una persona presenta una orina dulce, cuidado. Puede estar viendo un problema de insuficiencia de insulina o de resistencia a la insulina. Ahora vamos a hablar los factores de riesgos en los embarazos actuales que se presenta en la mamá durante el embarazo. Uno de ellos son los que se presentan solo en el embarazo, y algunos dice que terminan cuando la gestación ha culminado. Desaparecen cuando la gestación ha culminado. ¿Y cuáles son ellos? Muy bien, vamos a hablar de ellos. Tenemos la hipertensión en el embarazo. Es el trastorno caracterizado por hipertensión arterial inducida por el embarazo. Dicho, solo se da en el embarazo, nada más. La gestante nunca ha presentado hipertensión arterial antes de estar embarazada, solo se dio en el embarazo. Se modifica después de las 20 semanas de gestación, y esto se da en el primer trimestre. Pasando el primer trimestre, ya se disminuye esos factores de riesgo y se ha modificado, y su presión de la gestante ha estabilizado en forma normal. Pero si persiste, se lleva un tratamiento hasta el parto. ¿Y cuál es el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, Su tratamiento es que si la gestante nunca ha presentado hipertensión arterial antes del embarazo, no significa que va a tener una secuela, lo controlamos en una forma adecuada, pero de ahí, cuando dé a luz, la gestante totalmente perdió la hipertensión arterial, así que su curación va a ser después que dé a luz. Señales de alarma: vómitos, sudoración, dolor de cabeza frecuentemente. La gestante empieza a presentar dolor en la parte del abdomen, que se le pone la pancita dura, todo ello. También tenemos lo que vienen a ser esas chispitas que la gestante empieza a ver de colorcitos. Entonces también tenemos lo que viene a ser también el aumento de edemas, tiene retención de ciertos líquidos que nosotros tenemos que irlos controlando en una forma adecuada. Posibles causas: el flujo de infección urinaria aumenta. La insuficiencia en sangre en el útero, claro, sus causas también vienen a ser, que si la gestante, cuando hay una hipertensión, lo que sucede es que nuestras arterias se reducen. Entonces, al reducirse ese flujo de sangre, causa cierta dificultad para el feto a respirar, porque su flujo sanguíneo que llega hacia él es en poca cantidad. Entonces su oxigenación para él es en poca cantidad. Entonces tenemos lesiones en los vasos sanguíneos, tenemos lo que también viene a ser que si nosotros no controlamos adecuadamente la hipertensión arterial en el embarazo, también podemos causar una insuficiencia renal crónica. Si nosotros no controlamos esa hipertensión en el proceso de gestación, podemos conllevar a la mamá a una insuficiencia renal crónica. Se puede dar esa causa.
¿Ya? Entonces tenemos, ¿cómo sabemos que nosotros ver, ¿no? Cuando la hipertensión se ha presentado en la gestación, ¿no? Tenemos a una gestante que presenta una presión de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Al tener ese parámetro de su basal, es un aumento grande, entonces nos da a nosotros un signo de alarma. Y lo vemos también en la orina, que va a presentar proteinuria. Al presentarse proteinuria en la orina, nos está diciendo esta gestante tiene hipertensión arterial en el embarazo. ¿Ya? Está presentando una hipertensión en el embarazo y tenemos que controlarla para evitar un factor de riesgo. De ahí tenemos la diabetes gestacional. Es el aumento de glucosa en sangre que se desarrolla por primera vez durante el embarazo. Como les digo, son aquellas que se presentan solo en el embarazo nada más. ¿Cómo prevenir? Lograr un peso adecuado, prevenir el embarazo, si es posible programarlo, ¿no? Nosotros tenemos que controlar su peso de la gestante en todo momento. Cada vez que ella empiece a hacer su control, en cada control tenemos que ir viendo cómo la gestante está aumentando por mes o por trimestre su peso. Entonces vamos viendo si ella está haciéndolo en una forma regular y adecuada. Recomendación: durante los primeros meses de gestación, realizar actividad física. La mamá tiene que realizar, no en forma excesiva, pero hacer una pequeña caminata por la mañana o por el parque de la casa, unos minutos, no exigirse demasiado. Controlar el aumento de peso durante las fases de embarazo, primer, segundo y tercer trimestre. Tenemos que evaluar su aumento de peso. Llevar una dieta saludable y adecuada. Y esa dieta saludable, ¿qué nos quiere decir? No que te comas una hamburguesa, no que te comas una comida chatarra, un chisito, un frugos, o te comas un pollo a la brasa. Eso no es una dieta saludable. Puede ser un antojo tuyo, sí, que lo puedes comer una vez al mes, pero no diariamente. Tu consumo tiene que ser frutas, verduras, leche. Tienes que consumir cítricos, porque al tener tu embarazo se te va a administrar hierro, y el hierro suele estreñir a la gestante. Entonces, para tener una mayor absorción y disminuir el estreñimiento, nosotros recomendamos que la gestante consuma su hierro con un jugo cítrico para mejorar la absorción y evitar también la anemia gestacional. Factores de riesgo: antecedentes de diabetes tipo 2 en familiares de primer grado. Dicho cuando hay un factor de riesgo. Haber tenido hijos con peso superior a 4 kilos al momento de nacer, como les dije, ¿no? Una diabetes gestacional, si no es controlada y llevada adecuadamente durante la gestación, puede ocasionar un bebé macrosómico. ¿Y qué es un bebé macrosómico? Es un bebé superior a los 5, a mayor de los 4 kilos para arriba. Puede ser 5 o 6 kilos. Entonces ese niño ya viene con una macrosomía, el cual no va a salir por un parto normal, no va a poder salir porque puede ocasionar un desgarro. Y si ese desgarro es muy profundo, puede ocasionar una hemorragia en la cual nosotros podemos perder a la mamá en el proceso del parto. Por eso, para evitar ello, si ya sabemos que la mamá no llevó la dieta adecuada, entonces mejor es prepararla para una cesárea. Embarazos previos con diabetes gestacional. Dicho, si la mamá ya tiene los antecedentes, que en todos sus embarazos ha hecho diabetes gestacional, signo de alarma. Así que a controlarla y a cuidarla en su dieta y en su alimentación. Sobrepeso materno previo, ¿no? Dicho, si la mamá antes de estar embarazada ya tenía un sobrepeso, entonces eso nos quiere decir que también tenemos que cuidar su alimentación. Síndromes de ovarios poliquísticos, ¿no? También cuando una mamá tiene un antecedente de ovario poliquístico, también suele ocasionar una diabetes gestacional.
Mujer mayor de 35 años también. Cuando se presenta un embarazo por primera vez en una mujer mayor de 35 años, esa mujer tiene un factor de riesgo también a desarrollar una diabetes gestacional. Infecciones urinarias en el embarazo. ¿Cuáles son sus síntomas? Puede a veces no tener síntomas. A veces la gestante ni enterada que tiene infección urinaria. Y cuando se da cuenta es cuando de repente ya empezó a haber manchas de sangre y esa infección ya está siendo demasiado fuerte y afectando a su bebé. Sensación, algunas tienen la sensación de ardor al orinar, tienen dolor al orinar. Al presentar esos signos también nos está diciendo, wow, hay una infección urinaria. Necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal. Dicho, orina un poquitito y ya ni bien se está subiendo al interior, nuevamente la llamó al baño y va y orina otro poquitito. Y no hay un flujo de orina normal. Tener la sensación de no vaciar la vejiga tras orinar. Hay algunos que no, van, orinan, pero de ahí tienen la sensación que quieren seguir orinando, pero no orinan nada. Entonces también esa sensación nos está diciendo hay una infección urinaria. Dolor pélvico en la parte hipogástrica. ¿Cuál es el dolor pélvico en la parte hipogástrica? Es en la parte baja, en la parte inferior, que está pegado hacia nuestros miembros inferiores, hacia nuestras piernas comúnmente dicho. Entonces ese dolor que tienes en la parte de la pelvis va a ser un dolor intenso. Al presentarse ese dolor también nos está diciendo que hay una infección urinaria. Orinar con sangre, como les dije, hay algunas que no tienen los síntomas, pero presentan después una orina con sangre y wow, dicen, ¿qué pasó? Pero si no tengo ningún malestar, pero hay una infección urinaria que ha ido en forma silenciosa afectando también tu embarazo y puede ocasionar un aborto o un parto prematuro. Fiebre, algunas veces cuando ya la infección es demasiado fuerte, se presenta fiebre, se presenta ya un sangrado, un dolor de pélvico totalmente fuerte y eso se le conoce ya como una amenaza de aborto. Dicho, tiene una amenaza de aborto ya ahí. Y ahí también tenemos la anemia en el embarazo. ¿Sabías que disminuir los glóbulos rojos y hemoglobina se llama anemia? ¿Cuántos de ustedes sabían ello, no? Que al disminuir nuestros glóbulos rojos dentro de nuestro organismo y nuestra hemoglobina, nosotros tenemos anemia. Clínicamente se llama anemia. Tener anemia grave durante el embarazo puede prometer tu salud y la de tu bebé. Claro. Si tú tienes anemia durante el embarazo y no la controlas a tiempo, afecta a tu salud. ¿Por qué? Porque si tú Dios no quiera, tú das a luz y se presenta una hemorragia y tú tienes una anemia, a esa gestante la vamos a perder en el momento del parto. ¿Por qué crees que nosotros te suplementamos hierro? Para prevenir la anemia y que si en algún momento tu organismo también tenga, si tú no tienes anemia y dices, pero si no tengo anemia y me dan hierro, ¿por qué me dan hierro? Me dan hierro, te estamos preparando. Que si tú tienes una hemorragia postparto, dicho, tú diste a luz normal y todo, tu embarazo salió normal, tu proceso de alumbramiento normal, pero de ahí después cuando ya estamos haciéndote la limpieza presentas un sangrado, esa es una hemorragia. Entonces ahí nosotros tenemos que controlarla, pero has tenido una pérdida de sangre. Pero si tú estás con anemia, va a perjudicar y nosotros te vamos a perder en ese momento. Pero si tú has llevado un control adecuado y tu suplementación en forma adecuada, tú vas a prevenir ello y vas a poder salir de ese proceso victorioso. Un experto en enfermedades de la sangre te puede ayudar a resolver tu problema. Así que recuerda que tú tienes que llevar un control adecuado. Llevar
un control en forma saludable. Por eso el control prenatal en un embarazo es muy importante, porque disminuye todo este tipo de factores que hemos visto. Así que recuerda que tú llevando un control prenatal adecuado disminuyes todo este tipo de factores. Tenemos también los embarazos múltiples. Ese nosotros no lo vamos a prevenir. Se va a dar quizás genéticamente o porque la mujer realizó un tratamiento de inseminación y se presentó este embarazo múltiple. Pero sí vamos a prevenir los factores de riesgo que se puedan presentar en un embarazo múltiple, que puede ser un parto pretérmino o bebés con bajo peso al nacer. Claro, nosotros podemos controlar, podemos llevar esa alimentación adecuada a la gestante, un cuidado, tanto no subir mucho de peso para poder controlar y estabilizar y tener a unos bebés sanos y saludables y tener una gestante que pueda disfrutar de sus bebés en forma adecuada. Recuerda, estos son signos de alarma. Si tú estás gestando y tienes algún tipo de signo de alarma, como vómito, vomitas todo lo que comes, todo lo que bebes, se recomienda que vayas al establecimiento de salud, porque no es normal que tú estés vomitando todo lo que ingieras. Ese se llama signo de alarma. Te está hablando algo tu cuerpo y te está diciendo que hay algo que no está funcionando en una forma adecuada. Cuando tienes tus piernas y brazos bastante hinchados, dicho, ya no tienes la flexibilidad de hacer esto, sino que tus deditos están ahí todos voluminositos, hinchaditos y una mano brillante. Cuidado, eso te está diciendo que hay una hipertensión arterial y estás desencadenando una preeclampsia. Así que hazte ver. Ve y recurre al profesional de salud, autoobstetra de cabecera, que controle aquello. Fiebre alta y dolor de cabeza, también tenemos que acudir al establecimiento de salud para prevenir un factor de riesgo. Estos son signos de alarma que a nosotros nos están dando esa alerta, esa luz roja donde te dice hay un problema y tú tienes que acudir a tu establecimiento para evitar que esto desencadene un factor de riesgo o una mortalidad materna o una mortalidad perinatal o neonatal. Un sangrado, cuando ya hay un sangrado en una forma normal, también es un signo de alarma. Pérdida de líquido amniótico, si es antes de tu parto y de repente todavía estás dentro de las 37 semanas, muy bien, ve, porque de repente esa pérdida no significa que estás a punto de dar a luz, sino a veces es porque hay una infección urinaria y la podemos controlar en una forma adecuada. Atención, a partir del 7º mes de embarazo, observe también el bebé. Si el bebé no se mueve o se agita en una forma totalmente, ¿no?, que tú sientes que tu pancita se mueve para acá, para allá, cuidado, también es un signo de alarma. Eso nos quiere decir que el bebé tiene un problema adentro. Una de dos: tiene insuficiencia respiratoria o tiene un sufrimiento fetal, el cual a nosotros nos está diciendo que no está recibiendo la oxigenación adecuada y está afectándole realmente su respiración. Muchísimas gracias. Este ha sido el tema de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, ya saben, hacérmela llegar. Estoy para despejar cualquiera de sus dudas. Recuerden que estoy para ayudarlas y poder informarles un poco más acerca del tema. Así que espero sus preguntas, sus incógnitas de cada uno de ustedes, que estaré dispuesta a responder. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.